Cuando Jesús le dice, Él le va a enseñar las cosas, el Espíritu Santo, dice, Él se la va a revelar en Juan, está ahí, en el Evangelio de Juan. Él le dice que el Espíritu venga, Él le va a revelar, le va a enseñar, le va a decir lo del Padre, porque Él está con Él y lo conoce, y se lo va a revelar a ustedes. ¿Dónde que el Espíritu Santo nos lo revela? En nuestra mente. Sí. Entonces, esa interpretación del lenguaje de Dios es con el Espíritu Santo. Entonces, el lenguaje de Dios es una comunicación con una información. Dios no habla, como yo decía, por hablar, como decía Albert Einstein, Dios no juega los dados, Dios no hace las cosas por azar. Eso de que usted vino de un accidente, eso de que las cosas sucedieron al azar, eso no existe. Dios le bendiga, Dios le guarde de manera especial. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Le habla su hermano y amigo Venancio Amparo. Y en esta ocasión, por segunda vez, tocando temas poderosos de la palabra del Eterno. Tenemos aquí un hombre de Dios que ha bendecido su casa, su familia, su ministerio, todo lo que usted representa. Esté a la expectativa, porque hoy no será la excepción de que usted sea edificado a través de la palabra del Señor. El pastor, Dios le bendiga, pastor. Un placer, hermano, nuevamente estar aquí. De verdad que para mí es un gozo. Le damos las gracias a Dios, que permite todas las cosas, y a esta Excelencia Cristiana, que siempre digo que su nombre hace honor a lo que es excelente y me gusta. Desde ahí parte el deseo mío de estar aquí y el agradecimiento, porque veo que hacen las cosas con excelencia y eso tiene su nivel, eso hay que reconocer. Amén, amén, pastor Víctor. Bienvenido a Excelencia, usted parte de la familia ya. De verdad que sí, escucharlo a usted. Yo sé que la audiencia ha sido muy edificada con la palabra que Dios ha puesto en su boca y con la interpretación que Dios le ha dado de la Escritura y de la fe que porta. Así que, ¿cuál es el tema que tenemos para hoy, pastor? Bueno, hay un tema que lo hablamos y que nunca el tiempo, pues, como que alcanza para uno poder esbozar muchos puntos, y a veces la gente toma puntos, pues, no tan desarrollados, pero tiene que entender que el tiempo no nos da a veces para argumentar tanto, sino que más adelante le seguimos dando más contenido. Y entonces vamos con una segunda parte del original de la Biblia, que ya hemos hablado en otro momento. Entonces, esta es la segunda parte del original de la Biblia. Si usted está viendo este video ahora mismo, si usted lo está viendo, vaya a la primera parte para que pueda entender lo que estamos hablando. Claro. Entonces vaya a la primera parte, comparta la primera parte, dele like a la primera parte y después redirecciónese para este contenido. El que ya vio la primera parte, quédese aquí, porque es la continuación de lo que ya se ha venido hablando. Así es. O sea, va a entender, aunque sé que va a entender en muchas cosas, pero va a entender más detallado si va al principio. Porque cuando hablamos del original de la Biblia, como decíamos en la primera parte, mucha gente tiene sus ideas sobre los textos bíblicos simplemente y no el contenido de la palabra, que es lo que más valor tiene más allá de la letra, el contenido. Por eso es la codificación, y hablamos siempre de eso para que se pueda entender que es una codificación que Dios tiene. Los lenguajes, las palabras son una codificación. Las letras son códigos y se utilizan para la comunicación. Dios lo que quiere es comunicar sus verdades a nosotros. Entonces, cuando hablamos en esta segunda parte del original de la Biblia, vamos a ver la parte del lenguaje, cómo Dios habla, cuál es el lenguaje de Dios, cuál es su idioma, cuáles son sus expresiones para hablar con nosotros, cómo lo entendemos, cómo nosotros podemos decodificar ese lenguaje de Dios. Nosotros podemos ver en la Biblia, en Hebreos capítulo 1, desde el verso 1 en adelante, que habla de que Dios ha hablado durante mucho tiempo al hombre y ha hablado a través de los profetas y de muchas formas, dice. Estoy parafraseando. Sí, sí. Ha hablado de muchas maneras, pero ahora habla a través de su Hijo Jesucristo. Sí. Pero Jesucristo no está aquí con nosotros, pero Él habla a través de Él con nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús es el original de la Biblia. Y como Jesús es la palabra de Dios, es el verbo, es el logo, es esa revelación, es ese conocimiento, es ese contenido, es esa sabiduría de Dios, es ese poder de Dios, es el agente creador de todas las cosas. Entonces, es el que sustenta todas las cosas. Entonces, a través de ese lenguaje que está escrito en el libro, en los libros, pero que tuvo una expresión en Dios, y esa expresión, quizá algunos científicos puedan decir, ese es el origen del Big Bang. Porque cuando Dios habló, yo me imagino yo en mi mente humana la explosión que tuvo que haber
allá en esa luz inaccesible donde Dios estaba y había energía, y cómo esa palabra, cuando Dios la expresa, empieza a crear todas las cosas, porque estaba en Dios siempre. O sea, la palabra siempre ha estado en Dios, pero Dios la expresó. Dios habló. Y Dios no tiene boca como nosotros. Quizá la voz de Dios sea más fuerte que la de un trueno. Entonces, cuando, por ejemplo, Jesús dice en un texto, la voz de arcángel, dice el apóstol en un texto, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Sí. Imagínese una trompeta de Dios, la trompeta cuando suene, pero Dios habla. Entonces, el sonido de la vibración de la palabra de Dios, ¿cómo surge la palabra? ¿Cómo nosotros podemos hablar un lenguaje? Nosotros respiramos, tomamos el aire, el oxígeno, y eso va a nuestros pulmones. Y en nuestros pulmones hay una combinación, porque el pulmón tiene más del 60% es agua, el 80% del pulmón es agua. El cuerpo de nosotros, más del 70% es agua. Entonces, el agua lo que hace es que crea una vibración, crea energía, crea vida. Por eso dice el apóstol Pedro que toda la vida viene por el agua y que por ella subsiste. Que mucha gente quiere ignorar eso, que por la palabra de Dios todo fue hecho y que el agua es el que da la vida física, la vida orgánica. Entonces, para que pueda expresarse la palabra, viene esa palabra surgiendo como una vibración, surge por nuestra cuerda vocal en ondas vibratorias, y entonces nosotros podemos expresarla, pero tiene que haber una combinación espiritual con los datos que tenemos en el cerebro para que esa palabra tenga valor y sentido. O sea, pueda tener una parte intelectual, una parte conceptual y se puede entender. Entonces, cuando Dios habla, las cosas son y punto. Cada vez que Dios habla, algo sucede. Dios no habla de que por hablar como nosotros. Por eso la Biblia habla de las palabras ociosas. De toda palabra ociosa que el hombre hablare tendrá que darle cuenta a Dios. Yes. Dios no habla palabra ociosa. Dios habla cosas que van a suceder, que van a acontecer, cosas perfectas, exactas, como lo es Él, en su santidad, en su ser. Entonces, en Romano dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Y cuando usted ve la fe, que es la certeza y la convicción de lo que se espera o de lo que no se ve, usted diría, bueno, son sinónimos, se parece. Yo llamar las cosas que no son como si fuesen y yo creer en lo que no veo como que ya es, bueno, pues como que va ahí de la mano, porque es el lenguaje de Dios, pero manifestado en nosotros. O sea, la fe se convierte en un lenguaje. Cuando yo tengo fe, yo cambio mi vocabulario, yo cambio mi forma de expresarme. Yo no solamente veo con la vista, yo no solamente escucho con el oído, yo no solamente hablo con la boca. Cuando yo tengo fe, yo tengo una convicción. Esa convicción es la que me lleva a mí a entender lo que Dios me dice, a creer lo que Dios me dice, a creer las profundidades que la Biblia habla, a creer que Dios hizo el universo por la palabra, a creer muchísimas cosas que quizá para una persona normal no la aceptaría. Entonces, para yo entender el lenguaje de alguien, yo tengo que tener esos códigos, esos datos, esa capacidad de ese lenguaje. Para tú entenderme a mí, hermano, tú conoces mi lenguaje, sí. El español, el castellano, el que hablamos, tú lo entiendes. Y tú puedes hablar conmigo, incluso el dominicanismo, con todas las cosas del dominicano, tú lo puedes entender, sí, claro. Porque lo asumimos y lo hacemos conforme a nuestra cultura, a nuestra sociedad. Entonces, en el nivel de Dios, la gente quiere limitar a Dios, y Dios habla. La Biblia lo dice, que Dios habló, y Dios sigue hablando todavía a través de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es ese lenguaje que Dios expresa? Dios expresa un lenguaje que es para nosotros indescifrable sin el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo tengo fe, yo empiezo a entender el lenguaje de Dios. Que el lenguaje de Dios no es yo voy a ver si sucede, es que ya sucedió. El lenguaje de Dios no es de que está muerta, no, es que está durmiendo. El lenguaje de Dios es que no hay con qué comer, no, es que ellos hay provisión. O sea, el lenguaje de Dios cambia las cosas. Por eso usted ve que el creyente, cuando entra a ese conocimiento de conocer cómo Dios habla y de entender lo que Dios habla, empieza a vivir en fe. Entonces el que vive en fe empieza a decir, para el que cree nada es imposible. Claro. Entonces empieza a ver las cosas imposibles, posibles. Sí. Entonces empieza a ver las cosas que no son como que son. Entonces está entrando en el lenguaje de Dios. Porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios establece un lenguaje para comunicarse. Pero se comunica con seres que todavía son seres insignificantes. Seres que estamos aquí en la tierra, que no podemos a veces desarrollar cosas que la Biblia dice que se manifestarán en los hijos de Dios. Pero Dios le habla como si ya se hubiese manifestado en nosotros. Porque Dios le revela al hombre misterios espirituales para que el hombre entienda de cómo va a ser su transformación y su vida más allá de lo físico.
La Biblia dice que nosotros seremos como ángeles de Dios en el cielo. ¿Y cómo hablan los ángeles? ¿Cómo piensan los ángeles? Wow. La Biblia dice que en el cielo no nos casaremos ni nos daremos en casamiento. O sea, nosotros estamos aquí de paso, dice Jesús. Cuando yo empiezo a entender el lenguaje de Dios, yo empiezo a entender cosas que son demasiado sobrenatural. Porque yo empiezo a entender que yo soy un embajador del reino y que estoy aquí representando a Dios como imagen que soy de Él, creado a imagen y semejanza de Él. Entonces, como representación de Dios, yo tengo que estar en santidad. Como imagen de Dios, yo tengo que actuar conforme a esa santidad. Entonces, el lenguaje de Dios me revela esos datos. Entonces, esos datos que yo lo tomo, lo llevo a mi capacidad intelectual, a la mente espiritual, a esa capacidad de inteligencia espiritual que Pablo oraba para que todo creyente recibiera. Porque la gente tiene varias inteligencias. Hay una inteligencia emocional, una inteligencia intelectual, una inteligencia artificial, que es la que usamos en la tecnología, y hay una inteligencia espiritual que es la que menos se usa, porque no se usa ni en la carne, ni en el corazón, ni en el cerebro, sino en la mente espiritual. Es la que Pablo utilizaba y las emociones tenían que sujetarse. Es la que Pablo utilizaba y él podía trascender en todo lo que hacía. Él podía resucitar un muerto, él podía hacer cualquier tipo de milagro, Dios operando a través de él, porque él entendía el lenguaje de Dios. Los hombres que han entendido el lenguaje de Dios no tienen problema para dejar cualquier cosa para servirle a Dios. Los hombres que se han entregado a Dios y que han muerto por la palabra son hombres que han entendido cómo Dios habla, han entendido esas expresiones. Entonces, cuando hablamos de eso y hablamos del original de la Biblia, ¿qué quiere decir? ¿Qué sentido tiene eso en cuanto al original de la Biblia? Es que la palabra es escrita, es hablada y es pensada. Sí. Entonces yo tengo la escrita y hemos estado tratando de la escrita. En la primera parte hablamos de la escrita y la gente carga su Biblia y la ama y está bien. Eso es un libro que lo podemos llamar sagrado por el contenido que tiene. Pero ¿y la palabra expresada no tiene valor? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Dios no dejó de decir. En ninguna parte en el Génesis dice, y escribió Dios, y dijo Dios. Dios, no era escrita, era hablada. ¿Dónde lo dice? Wow. O sea, no lo dice, dijo, y dijo Dios sea la luz, y dijo Dios sea tal cosa, y dijo Dios hagamos, y dijo Dios esto. Dios lo dice. Y vio Dios después. ¿Por qué lo tiene que ver Dios? Porque si tú no lo ves, no existe. Y vio Dios que era bueno, y vio que era esto, y complementó la creación en el sentido de la vista, en el sentido de la palabra, y en el sentido del oído, porque todo el que está viendo lo que Dios hizo y está escuchando lo que Él dijo, entonces está escuchándolo. Está entendiendo lo que es, porque lo está viendo a la misma vez. Entonces, cuando Dios dijo y dijo y dijo, es un lenguaje. Y hay gente que no entiende el Génesis. Se van a la ciencia, se van a la teología, y que si los días de Dios fueron literales, y que si los días de Dios son 1000 años, sí, y que si los días de Dios son un día de 24 horas, pero los primeros 3 días ni siquiera existía el sol ni la luna. ¿Y cómo lo medimos como 24 horas cuando la luz fue el tercer día que se hizo? La gente no entiende nada de eso, no lo puede entender. Si no entiende el original, no. Para usted entender esa ciencia donde Dios le vuela la tapa de los sesos a los científicos. Albert Einstein se estaba volviendo loco, hermano. Sí. Albert Einstein se estaba volviendo loco porque con la física cuántica había cosas que no eran relativas, empezando por la luz. Cuando Max Planck es el padre de la física cuántica, en 1927, 1926, comienza a estudiar la luz. La luz es invisible, la luz no se ve. Usted ve reflejo de la luz, pero no la luz. En sí la luz es invisible, es transparente. Pero sin embargo la luz lleva energía, la luz lleva fotones, la luz lleva partículas en ella. Nosotros podemos ver porque la luz lleva a través de nuestra vista, de la parte óptica, energía que se convierte en onda, va a nuestro cerebro, lleva los datos, crea imágenes como si fuera un ordenador de lo que utilizamos la inteligencia artificial y crea en nosotros imágenes y conocimiento de las cosas. Todo eso es una información que viene a través del lenguaje de Dios que se habló antes de la creación del mundo, que es la palabra. Esa palabra está en todas las cosas, la luz la transmite. Entonces Albert Einstein se volvió loco porque la luz es absoluta. Nada viaja más allá de la velocidad de la luz. Los fotones que están en ella, pero es parte de la luz. Entonces cuando están investigando esto, él dice, no, porque es que no es relativo y para él todo era relativo. Entonces empieza a ver otras cosas y los científicos cada vez que están estudiando empiezan a ver otras cosas. Hay uno que dice, que es Michio Kaku, un científico teórico de física cuántica, que está vivo todavía, es una autoridad en ciencia, que el universo es música cósmica. Es una sinfonía de cuerdas, es una música, es una sinfonía. Y que la mente de Dios es música, dice él. Eso dice él, que la mente de Dios es música cósmica. Entonces la mente de Dios contiene la palabra de Dios. Y cuando esa palabra se expresa en la creación, él la puede ver como música. ¿Por qué? Porque cuando él estudia, él se da cuenta de las ondas, de la partícula, de esa energía,
Cuando él estudia se da cuenta en la ciencia de la conjugación de los tiempos, que el tiempo cuando tú sales de la Tierra es otro, diferente al que tenemos aquí, que los astronautas tienen que medir en base a la velocidad de la luz y no en base al cronómetro que nosotros utilizamos, y comienza a cambiar todo. Pero cuando tú entras a la dimensión de Dios que vive y habita en luz inaccesible, también cambia todo. Allá entran los agujeros de gusano, los agujeros negros, y empieza la gente a hablar como Stephen Hawking de viajar en el tiempo, porque no entienden las cosas espirituales, no entienden la transpolación que Dios hace con el hombre, que puede hacer, no entiende la teletransportación que Dios ha hecho en la Biblia con los hombres. Sí, sí. Y todo eso es física, porque las partículas que ese hombre tenía, ¿dónde fueron? Entonces el lenguaje de Dios te expresa un conocimiento tan poderoso y tan profundo que cualquiera no lo puede entender, al menos que no sea de una manera fácil explicado. Wow. Entonces el lenguaje de Dios, hay que entrar en ese idioma celestial. Hay gente por ahí hablando lenguas. Sí. Y gente que entienden que las lenguas son celestiales, pero nada más la entienden ellos y a veces ni ellos hablándola. Espérese. Háblame ahí. Vamos. Porque estamos hablando del lenguaje de Dios. Y hablábamos del Génesis. Y dijo Dios y creó todo Dios. Entonces, si Dios creó todo con una sabiduría y con un conocimiento para que nosotros lo entendamos, con una inteligencia, que todos los grandes científicos hablan de un diseño inteligente, se habla del diseño inteligente, se habla de un Dios inteligente, de un creador inteligente, de una mente inteligente. ¿Por qué yo limito a Dios a su inteligencia? Entonces, cuando tenemos un lenguaje tenemos que entenderlo. Sí. Porque el motivo del lenguaje es la comunicación, yo decía. Dios quiere comunicarse con nosotros. Entonces, la Biblia habla de un lenguaje celestial, de una lengua donde yo me comunico con el Espíritu. Pero si yo me comunico con el Espíritu y nada más hablo yo con el Espíritu, ¿de qué le sirve al Espíritu? ¿De qué le sirve a Dios lo que yo le estoy diciendo cuando no viene de allá para acá una respuesta, no viene una información? Cuando usted ora a Dios ¿para qué? Cuando se detuvo la respuesta de Daniel, porque se detuvo, o sea, usted está en una comunicación con Dios, pero si yo estoy hablando con usted, estoy hablando con cualquier persona, tenemos una conversación entablada, no es un monólogo. No. Si nada más hablo yo, si solamente hablo yo, es como un monólogo. Yo me respondo, yo explico, yo hago todo. Pero si usted me pregunta y me dice, varón, quiero saber sobre eso, ya es una conversación. Entonces yo te digo, no, varón, mira, lo que pasa es que las lenguas, la gente la ha malinterpretado. Y cuando se dan las lenguas en un lugar como la Torre de Babel, es una cosa. Cuando se dan las lenguas en el Hechos capítulo 2, en el poder del Espíritu que desciende, es otra cosa. Pero cuando usted lo entiende, gente que habían con otros idiomas de otros pueblos, es porque es un lenguaje. Entonces, tanto puede ser una lengua angelical que Dios te dé como un lenguaje. Ahora, tiene que haber interpretación de esto, porque el don de interpretación existe aunque no funcione. El problema es, pastor, no es la lengua que se habla. No, el problema, por ejemplo, no es que hable lengua angelicales, es que no hay un conocimiento, no hay interpretación. No hay una información, no hay algo que descienda, no hay un resultado de lo que tú hablas. Entonces, si no traes resultado, entonces no vale para nada, no sirve. Es lógico. ¿Cuántas cosas no se han cualquierizado? La gente ha cualquierizado muchísimas cosas en Dios. Digo cualquierizado en el sentido de que se usa de manera vana. ¿Por qué dice Dios no utilicen su nombre en vano? ¿Sabe la gente que dice y me dijo Dios? Y Dios me dijo. Usted no me escucha a mí en un video y estoy diciendo Dios me dijo. Tengo revelaciones, tengo teoría, algunas cosas filosóficas, apegado a la Biblia, siempre por encima de todo, aunque mencione datos científicos, siempre te voy a ir a la teología. Eso fue lo que estudié, teología, en el seminario Alfa y Omega. Y de ahí yo parto a todo lo demás. Todo lo que sea ciencia, todo lo que sea geometría, numerología, todo lo que sea conocimiento ya de física cuántica, de lo que sea, tiene que someterse a la teología. Si no se somete a ello, yo lo desecho. Que usted lo está acomodando, bueno, yo lo tengo que acomodar a mi fe. Dios mío. A lo que yo creo. O sea, mi fe. Mi fe me dice a mí que Dios hizo el universo. Al otro le puede decir lo que quiera. Dios cuando se comunica conmigo me dice que Él fue el que creó todo. Sí. Y yo lo entiendo. Y lo entiendo en cada cosa que veo porque el lenguaje de Dios me lo dice. Yo tengo fe. La fe mía es el lenguaje de Dios. Ahora, el Espíritu es el decodificador del lenguaje de Dios. Cuando yo tengo la interpretación, yo tengo el Espíritu. Cuando Jesús le dice, Él le va a enseñar las cosas, el Espíritu Santo, dice, Él se la va a revelar en Juan, está ahí, en el Evangelio de Juan.
Él le dice que el Espíritu venga, Él le va a revelar, le va a enseñar, le va a decir lo del Padre, porque Él está con Él y lo conoce, y se lo va a revelar a ustedes. ¿Dónde que el Espíritu Santo nos lo revela? En nuestra mente. Sí. Entonces, esa interpretación del lenguaje de Dios es con el Espíritu Santo. Entonces, el lenguaje de Dios es una comunicación con una información. Dios no habla, como yo decía, por hablar. Como decía Albert Einstein, Dios no juega los dados, Dios no hace las cosas por azar. Eso de que usted vino de un accidente, eso de que las cosas sucedieron al azar, eso no existe. Todo está organizado, planificado, esquematizado, diseñado por un arquitecto, por una inteligencia superior, y se llama Dios en el concepto que nosotros utilizamos para ese ser superior a nosotros, que es un concepto, Dios. En el lenguaje de Dios, Dios nunca ha dicho su nombre. Dios habla con el hombre y Dios le dice naturalezas de él, de su santidad, condiciones que son de él, intrínseca. Cuando habla con Moisés, atributos. Dios mío, sí. Cuando habla con Moisés, el ángel de Jehová, porque Jehová tampoco se personifica, ningún hombre lo ha visto, sino que hay un ángel especial para esto, que se le presenta al hombre como si fuera el mismo Dios, porque es su representante directo. Muchos quieren decir que Jesús, eso es una especulación. Nunca dice la Biblia que el ángel de Jehová es Jesús. Para los que tienen una religión por ahí que dicen que Jesús es el ángel de Jehová. Dios mío. Si no lo dice la Biblia y usted no tiene una revelación que la pueda comprobar con la Biblia, eso es especulación. ¿Cuándo deja de ser especulación algo que yo te pueda revelar? Cuando se puede comprobar. ¿Cómo se comprueba? Que Dios no tiene nombre, nadie lo tiene, el nombre de Dios. Dios dice, yo soy el que soy. Yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. Sí. Yo soy el que era, el que soy, el que ha de venir. O sea, conjuga los tiempos. El lenguaje de Dios es eterno y ese lenguaje eterno conjuga. Habla en un presente eterno, no habla en pretérito pasado ni futuro. Dios habla ahora y siempre va a hablar aquí y en este momento. Todo lo demás lo percibimos nosotros en nuestro tiempo relativo y abstracto. Lo percibimos como pasado, lo percibimos como futuro, cuando vemos la profecía o cuando vemos los datos históricos. Pero nada de eso en Dios es igual a como nosotros lo vemos. Por eso tenemos entonces que entrar en esa dimensión de Dios para entender el lenguaje de Dios. El hombre fue hecho para vivir en una dimensión como Dios, yo lo he dicho en otras ocasiones. Ahora, en esa dimensión de la vida de un hombre conforme a Jesucristo y no conforme a Adán, entonces el lenguaje de Dios se entiende. Y Jesús cuando habla con Dios, le habla como está hablando con cualquiera de nosotros. Padre, gracias porque sabía que tú siempre me escuchas. Y habla como si estuviera hablando con una persona que no lo es. La gente también habla de las personas. La persona en el sentido humano tiene una connotación. En Dios, Dios es un ser que es espíritu, que es amor y que es verdad. Entonces, que habita en luz inaccesible. Todo lo que tiene que ver con Dios en el concepto teológico no te habla de que Dios es persona. Ahora, la manifestación del Padre y la manifestación del Hijo se ven como personas porque son manifestaciones. Esa unidad compuesta de Dios, que se llama Trinidad en muchas religiones, sí, que es el tres que son uno, tiene manifestación. El lenguaje de Dios te enseña que Dios habla a través del Hijo, a través del Espíritu y habla de manera directa con el hombre. Esas formas de Dios hablar, el hombre la puede conjugar como quiera, pero siempre será en un lenguaje presente, eterno. Yo soy el que soy. Yo no necesito de nadie para subsistir ni de nada. Yo siempre he existido. Yo no tengo principio, no tengo fin. A mí nadie me creó, nadie me puede poner nombre. Los que ponen nombre son los que tienen autoridad sobre las cosas. Sí. Entonces el lenguaje de Dios muestra eso. Cuando usted le pone un nombre a un hijo es porque usted tiene autoridad sobre él. Entonces el lenguaje de Dios cambia todo el concepto del lenguaje humano. El lenguaje de nosotros humanos es muy limitado. Sea griego, sea arameo, sea español, sea inglés, sea alemán, es muy limitado, sea italiano, cualquier tipo de idioma que nosotros hablemos, incluso lo más antiguo, los hebreos o otro de los sumerios, es un idioma que es entre nosotros para comunicarnos, es un lenguaje para nosotros comunicarnos. Los lenguajes que nosotros utilizamos empezaron a escribirse en jeroglíficos, a escribirse en imágenes, ni siquiera en letras, y después fueron evolucionando. ¿Por qué? Porque el original de la Biblia es un lenguaje, y tanto la palabra escrita como expresada, que va más allá de lo escrito, de lo dibujado o de lo mostrado. Es algo que va a una profundidad de un contenido, de una sustancia, de un valor. Y esa sustancia y ese contenido en Dios es una verdad. Esa verdad, que ese es el lenguaje de Dios manifestado a nosotros, nos saca de la mentira. La mentira es un error. El error no nos permite a nosotros tener comunicación con Dios, la corta. Esa comunicación no es fluida. Cuando nosotros tenemos el lenguaje de Dios que está dentro de esa fe, con el Espíritu Santo que se usa como canal para conectar, entonces viene la verdad, que viene esa revelación del contenido de ese ciclo de comunicación, que es la codificación que se utiliza para conocer las cosas. En esa esfera, que es la dimensión de la comunicación,
Hágase la idea de esa comunicación que le daban a usted en la escuela, que le hablaban de la comunicación, del emisor, del receptor, del canal, del mensaje, y toda esa esfera que es la dimensión donde estamos nosotros, que no es física cuando entramos al mundo espiritual. Entonces vamos a entender que el Espíritu Santo es el revelador del conocimiento de Dios, y es como ese alfabeto, si usted lo quiere poner así de manera literaria, que decodifica las palabras que Dios expresa. Entonces el sonido, nosotros sabemos cómo Dios habla, pero no podemos decir cómo lo hace. Hay gente que dice, Dios me habló, pero ¿y cómo te habló? Yo escuché a Dios, pero ¿y cómo? ¿Cuál es su voz? ¿Cuál es su tono? Nadie sabe. Porque es que el lenguaje de Dios no es físico, no es humano, es un lenguaje espiritual. Y se puede entender a través de la fe, se puede interpretar a través del Espíritu Santo, se puede manifestar a través de las acciones que nosotros podemos realizar cuando llevamos esa palabra a cabalidad a nivel de la santidad y la consagración y de hacer las cosas en obediencia. Entonces empieza a manifestarse el poder de Dios, que ya no solamente es un lenguaje o una comunicación o una palabra que Dios expresó, sino que viene con una acción. Entonces por eso Dios dice, yo envío mi palabra y no retornan a mí vacía. Van donde yo quiero y hacen para lo cual lo envíe. Van a la tierra como la semilla, cuando llueve, germinan, suben con fruto y regresan a mí nuevamente con el fruto. Eso es lo que dice Isaías. Entonces, la palabra de Dios son vivas, tienen vida. El lenguaje de Dios es un lenguaje vivo, es un lenguaje que está activo, no es un lenguaje pasivo, no es un lenguaje literal, es un lenguaje que opera en lo invisible. Entonces, ese lenguaje invisible que no tiene letra, que no se ve, que no se puede escribir, que a veces no se puede ni expresar mucho, es que el Pablo dice, yo oí cosas inefables que no le he dado al hombre expresar. Yo subí al tercer cielo y escuché cosas y vi cosas que no puedo ni expresarlas ni decir lo que oí. No puedo escribirlas. No puedo hablarla. ¿Y por qué? Porque el lenguaje de Dios no se escribe, no se habla, no se ve. El lenguaje de Dios es mucho más que las escrituras. Y cualquiera podría decir, está menospreciando. No, hermano, no estoy menospreciando las escrituras. Estoy dándole un conocimiento a través de una revelación un poquito más allá de las escrituras. Y no es que yo estoy más arriba de las escrituras para que no malinterpreten tampoco. Es Dios que está más arriba de las escrituras y Él habla como Él quiera y con el que Él quiera. Si Dios ha hablado con usted, usted sabe que usted ha escuchado a Dios. ¿En qué lenguaje le habló Dios? ¿Le habló en español? ¿Le habló en griego? ¿Usted me va a decir que le habló en español? Dios no es dominicano. No. Entonces, cuando Dios habla, yo sé que me habló. Cuando usted está en el mundo espiritual, cuando usted tiene una trascendencia más allá de lo físico, usted conoce a Dios. A Abraham Dios le dice, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que te... Y Abraham tenía posesión, y Abraham tenía familia, y Abraham soltó todo. ¿Y cómo él supo que era Dios que le estaba hablando? Porque había un ser superior que estaba expresándole algo. Y él lo entendió. Y mucha gente podrá decir, este hombre está loco, está hablando solo. Cuando cualquiera tiene una revelación, tiene un conocimiento más allá de lo que está escrito, más allá de lo que la gente puede hablar o decir. Pero si Dios te reveló algo en su lenguaje, eso se va a manifestar en tu vida. Abraham es llamado el padre de la fe. El padre de la fe es el lenguaje de Dios. Abraham se comunicaba con Dios de una manera tal que Dios llegó a llamarlo su amigo. Sí. ¿Con quién usted trata las cosas íntimas? ¿Con quién usted habla y conversa? Con sus amigos, hermano. Sí. Hay cosas que su esposa no sabe y sus amigos íntimos lo saben. Su amiga íntima lo sabe y su esposo o su esposa no lo sabe, su papá o su mamá. El que ha tenido amigos de corazón sabe lo que le estoy diciendo. Cuando iban a matar a David, ¿por qué el hijo del rey fue y le dijo? Porque eran amigos. Vete, que tu papá te quiere matar. Eran amigos, eso va más allá de la familiaridad. Amigo es más que hermano, dice la Biblia, cuando son amigos de verdad. Entonces, cuando Abraham tenía esa amistad con Dios, Abraham podía entender a Dios y por eso es llamado el padre de la fe. Por eso Abraham, cuando Dios le dice, ve y sacrifica a tu único hijo, Abraham va sin problema. Aunque mucha gente no entienda eso, porque hay que entenderlo entendiendo el lenguaje de Dios. Entendiendo el lenguaje de Dios. Él va y lo sacrifica porque si él era estéril, era anciano, su esposa era estéril. Y Dios le dio un hijo, le puede dar 10. Él podía sacrificarlo. Y aunque no quisiera, tuviera dolor, él fue y lo sacrificó. Sí. En Dios ya lo sacrificó porque en su mente ya lo había sacrificado. Sí. Entonces entender el lenguaje de Dios es más allá de lo físico. Él lo sacrificó, hermano, él lo mató. Con su intención ya usted peca. Wow. Dios sabe lo que usted piensa antes de que usted lo diga. Antes de que la palabra esté en nuestra boca, ya Dios sabe lo que yo voy a decir aquí. Y si Dios no quisiera que yo dijera algo, Él no me deja decirlo. Si yo estoy en la voluntad de Dios y bajo su dominio, bajo su control, bajo la sumisión en Dios, Dios permite que las cosas sean porque Él quiere. Estamos aquí porque es un tiempo de Dios que Dios ha prefijado para estar aquí y hablar de esto. Entonces, Dios quiere que tú abras tu mente a entender su lenguaje. Cuando tú tienes su lenguaje, tú no le vas a poner limitación a Dios. Tú no le vas a decir, ay no, Dios, mi único hijo. Ay no, a mí el que me ha hecho reír, lo que me da gozo. No, es que yo te lo pedí, yo te lo di. ¿Y qué tipifica Isaac? A Jesús. Sí.
Entonces, el padre de la fe, ¿qué tipifica? El padre de todos los creyentes. Abraham, padre de multitudes. Cada palabra tiene un significado más allá de lo que dice. ¿Por qué Dios le cambiaba los nombres a esos hombres? ¿Por qué Dios le cambia los nombres a sus siervos? Porque hay un significado en ello. Y es una santificación y una bendición que Dios da a través del cambio de nombre. Wow. Porque la gente tiene un nombre que no conocen, una piedrecita blanca que solamente es para los vencedores. El lenguaje de Dios es demasiado poderoso. Su papá le puso un nombre a usted provisional, el nombre humano del Adán. El nombre del hombre original que Dios hizo está en el cielo, hermano, sépalo. Wow. En un libro que es un acta de nacimiento que no está escrita en letra. Cuando Dios escribió la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, no la escribió en letra, la escribió en el espíritu, con el dedo de Dios en el espíritu. Y eso no es tinta china, no es un tatuaje. Lo que Dios escribió en nosotros es un conocimiento sobrenatural, revelado a los hombres que han entendido quién es Dios, que lo han reconocido y que le obedecen. Por eso es que Abraham es el padre de la fe. Abraham no escatimaba nada para Dios. Porque Abraham propone el diezmo, porque Abraham no tenía nada que no fuera para Dios. Cuando Abraham le diezma a Melquisedec. Sí. O sea, la gente no entiende el nivel de Dios, que Dios merece más de un 100%, hermano. Cuando usted le da su vida a Dios, Dios se va a revelar a usted en todo el sentido de la palabra y se va a glorificar en su vida. En todo el hombre que se entrega a Dios en totalidad, que no tiene restricciones porque entiende el lenguaje de Dios. Ahí no hay que decirle, mira, conoce a Dios. Dios dice, yo mismo iré y lo enseñaré. Yo mismo te voy a revelar, me voy a revelarte a ti. Entonces eso es lo que Dios hace. Nosotros somos hijos de la palabra, nosotros no somos hijos del polvo, nosotros no somos hijos del hombre, no somos carnales. Somos hijos de una palabra que es una promesa. Nosotros venimos por una palabra. Cuando nosotros hablamos de los hijos de Abraham, somos los hijos de la palabra. Sí, claro. De la fe, pero no la palabra escrita, hermano, de una palabra que es invisible y poderosa. Porque no estaba escrita esa palabra. La fe, varón, es invisible. Sí. Y es el lenguaje de Dios. Entonces nosotros somos hijos de la fe. Él es nuestro Padre en la fe y nosotros creemos por fe y todo lo que hacemos es por la fe. Es porque el lenguaje de Dios a través de la fe, que es lo que lo manifiesta, se revela. Entonces cuando yo veo la expresión, entonces ya yo estoy viendo el contenido materializado. Por eso es que el lenguaje de Dios, cuando se expresa en Jesús, entonces vemos la acción y el movimiento. Ya no solamente estamos escuchando lo que pasó en el Antiguo Testamento, sino que estamos viendo eso que pasó, caminando y haciendo lo mismo o más grande de lo que pasó. Entonces, Dios establece su lenguaje de una manera eterna y la establece de manera escrita, de manera hablada y de manera pensada. Nosotros estamos entrando en el nivel del pensamiento, del conocimiento de la mente de Dios hace mucho, pero el hombre se ha limitado a eso, o sea, le ha puesto como un freno a esa parte porque es demasiado poderoso. Hay gente que no lo resiste. No. O sea, la gente puede resistir leer un libro y la gente ni lee. Para que usted lo sepa, la gente no lee. Para que usted entienda por qué las escrituras no es el original de la Biblia. Porque es que la gente ni siquiera lee, hermano. La gente no lee. Los cristianos no leen, en su gran mayoría, más del 90%, yo lo puedo asegurar, hay un estudio si usted quiere. No leen la Biblia, no conocen la Biblia. Entonces Dios tiene que revelársele al hombre para que se salve. Sí. El hombre no lee. Dios mío. Es una batalla para que la gente lea, hermano. Es empujándolo para que lean. Son muy pocas personas a las que les gusta leer. Y mientras más va la tecnología avanzando, menos leen. Ahora es todo audiovisual y audiolibro, y no es malo, pero la gente va cambiando en el conocimiento y en el recibir las cosas, pero hay un conocimiento que viene por el Espíritu Santo que no tiene ni que ver ni con audio, ni con visuales, ni con escritura, y entonces es el que viene de la mente de Dios, donde Dios revela cosas que todavía no ha revelado, o la gente cree que ya todo está revelado. Hay cosas que Dios le puede revelar a cualquiera, nadie puede limitar a Dios. Está revelado en el sentido de la línea histórica todo lo que va a acontecer, pero hay detalles que la gente no sabe, porque hay gente divariando todavía para conocer el sello de la bestia, para conocer el anticristo, para saber el tiempo donde se va a establecer el nuevo orden mundial, para establecer cosas que el Apocalipsis menciona como los jinetes del Apocalipsis, los 4 jinetes, o un sinnúmero de cosas que si nos metemos en eso no terminamos hoy, pero se entiende en el lenguaje de Dios, porque el Apocalipsis es el libro más claro de la Biblia entera. Cuando usted entiende el lenguaje de Dios. Cuando entiende el lenguaje de Dios. Vamos a ser claros. En el lenguaje de Dios, el más claro es el Apocalipsis. Porque el Apocalipsis se aplica muy claramente a la conjugación de pasado, presente y futuro. Sí, sí. Y la conjugación de todo. Con las 7 iglesias nada más usted tiene la historia de la humanidad completa conjugada. En pasado, presente y futuro, todos los periodos históricos. Todo. Entonces, lamentable que nosotros no podamos entender el lenguaje de Dios. Y de ahí que necesitamos la fe. Entonces, ¿cómo aumentamos nuestra fe? Mientras más conocemos a Dios, más nuestra fe crece. Mientras más vemos el poder y la gloria de Dios en nuestra vida, más nuestra fe crece. ¿Cuál es el objetivo nuestro? Que nuestra fe aumente. Claro.
Cuando yo doy cualquier estudio, hablo de la palabra, escribo un libro, el objetivo mío es que la fe del que lo lea, la fe del que escuche un estudio, la fe del que escuche una palabra que expresamos, aumente. Que nuestra fe aumente. Los discípulos le pedían a Jesús que le aumentara la fe. Habían cosas que ellos pedían, enséñanos a orar, aumentanos la fe, cosas que son difíciles para el hombre humano someterse a ellas. El hombre se le hace difícil orar, el hombre se le hace difícil creer. Hay gente que te dice que cree. Yo siempre me acuerdo de esto y me vino a colación y lo voy a decir. Yo veía a Gille Ávila, a mi principio, cuando yo vine a los pies de Cristo, veía varios predicadores a veces. Y en una ocasión él decía que él iba a las iglesias a predicar y cuando iba a orar por los enfermos, todo el mundo pasaba. Y él le preguntaba a Dios, ¿y por qué todo el mundo pasa? Y Dios le dijo, Gille, es que la gente no cree. Usted va a una iglesia y usted va a orar por los enfermos y más del 40, 60, 70% de la iglesia está enfermo, hay mucha falta de fe. Sí. Yo lo creo así también. Sí. Porque cuando yo creo que mi Dios es mi sanador, hermano, a mí no hay enfermedad que me pueda detener. Y si yo me voy a morir de una enfermedad, fue porque Dios lo quiso. Las enfermedades que a Dios más le place curar son las incurables. Para que no quede duda de que fue el que lo hizo. De que la ciencia, que la tecnología, que el conocimiento médico, que la sabiduría, eso va por el suelo, hermano, cuando usted entiende el lenguaje de Dios. La mujer del flujo de sangre, ¿a quién fue que tocó? Tocó la palabra de Dios expresada, que estaba caminando, el original de la Biblia. Tenía una enfermedad incurable, tenía un cáncer quizás, había ido a los médicos, había ido a los curiosos, a todos los lugares, había gastado todo su dinero. Entonces, la niña de Jairo ya estaba muerta cuando Jesús llegó, hermano. O sea, ni siquiera estaba enferma. Lázaro estaba muerto y de varios días, ya es día. O sea, cuando yo le digo esto, hermano, es para que usted entienda el lenguaje de Dios, cómo Dios habla. Wow. Dios habla en un nivel que las partículas elementales vuelven a recomponerse, a volverse células, a volverse moléculas, a crear ADN, a diseñar y a tener un conocimiento y una sabiduría en ella misma interna, como lo es el código que está en nosotros genéticamente, y a crear conforme a una orden de un vocabulario, de un lenguaje, de un idioma que es celestial. Dios le habló a las cosas y las cosas son. Profetízale a esos huesos secos. ¿Y vivirán? Profetízale, háblale. ¿Y cómo es que va a tener moléculas, que va a tener entonces piel, que va a tener células, que va a recomponer el organismo? Porque Dios es ilimitado. El poder de Dios no tiene límite. Y el lenguaje de Dios hay que entenderlo. Los profetas pueden entender el lenguaje de Dios porque los profetas hablan de parte de Dios. Un profeta habla de lo que Dios le dice que diga. Entonces el profeta entiende el lenguaje de Dios, pero a ellos no lo entienden. Los profetas son los más vistos como locos y son perseguidos y son maltratados y de todo en la Biblia. Dios. Porque su lenguaje es demasiado para la persona entenderlo. Es un lenguaje muy poderoso cuando tú hablas en el lenguaje de Dios. Y entonces tú tienes que sellar el libro para que lo lea otro que lo pueda entender. Para que corra. Más adelante y que corra. Y salga corriendo. Y digo, wow. Y usted ve a la gente que sale corriendo. Porque te dio algo, Dios. Trajo el lenguaje. Dios trajo un rema en su lenguaje y tú lo entendiste. Tú sabes que es contigo que Dios está hablando. Cuando Dios te llama allá atrás y te dice a ti que te estoy diciendo, estoy escondiéndote. Dios está hablando contigo. Wow. Es contigo que Dios está hablando. Ese es el punto. Por eso tenemos mucha gente muerta a nivel de fe y a nivel de tantas cosas dentro de la iglesia, porque se habla poco el lenguaje de Dios. Cuando se habla el lenguaje de Dios, el que está muerto tiene que resucitar. Hermano, hay gente en la iglesia poniendo limitación y pesimismo, negatividad. El lenguaje de Dios es positivo, es de fe, es de vamos arriba, vamos a darle. Para Dios todo es posible, hermano. Dios mío. El lenguaje de Dios te dice, vamos a hacer esto, y el otro dice, no, es que no se puede, es que ya solo hemos intentado. Pero ese que está hablando en el lenguaje humano, hermano. El que se pone de acuerdo contigo sabe que la Biblia dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en algo, Dios lo va a hacer a favor tuyo. Que donde hay 2 o 3 en su nombre, ahí está Dios, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. O sea, ¿qué es lo que Dios no puede hacer? Va a libertar, va a sanar, va a resucitar, va a suplir. Entonces, Dios provee, Dios es Rafa, Dios es todo. Ya, pero Dios es Jireh, Dios es todo. Ahí es que vemos cuando Moisés manda a los espías. Claro. Que vienen 10 con el lenguaje de la tierra. Y la probabilidad de que tenía el lenguaje de ellos era ninguna. Ahí están los hijos de Aná, no van a comer. Y de repente, Caleb y Josué están hablando las cosas de otra perspectiva. ¿Sabe cómo se llama eso? Con mente de gigante y mente de langosta. Habían 2 personas que tenían mente de gigante. Y veían a los gigantes como pan. Y habían 10 que tenían mente de langosta. Se veían ellos mismos como langostas que se lo iban a comer. Entonces tú te vas a ver como tú creas. Como el hombre cree en su corazón, así el tal es, dice el libro de Proverbios.
Entonces el hombre tiene que creer en lo que Dios dice y en ese lenguaje que ya yo he entendido de la fe, operar en él. Cuando yo opero en ese lenguaje que ya yo lo entiendo, lo decodifico a través del Espíritu Santo y vive conforme a eso, yo entro a otra dimensión. Entonces cuando yo entro a esa otra dimensión, las cosas se van a abrir, las puertas no están cerradas porque yo sé que hay que tocar, que hay que llamar y Dios dice, yo la abriré. Dios mío. Yo sé que Dios tiene una llave que abre y nadie cierra, pero tiene otra que cierra y nadie abre. Si usted está guardado en Dios, nadie lo puede tocar, Dios cerró. Si Dios dijo que le va a abrir puertas, se puede venir el diablo y todos los demonios a querérsela cerrar. Daniel, los jóvenes que estaban allí en Babilonia, allí, que estaban en cautiverio. Sí. Le querían cerrar todas las puertas y eran los gobernadores y los principales gobernantes. Dios mío. José fue uno de los principales gobernantes. Mientras más te quieren cerrar la puerta, tus hermanos te quieren cerrar la puerta, el otro quiere cerrarte la puerta, quiere que los leones te coman, quieren hacer que te den un edicto para que te maten. Dios está en otro nivel. El lenguaje que tú tienes de Dios te dice, oye, sigue haciendo lo mismo, sigue confiando en mí, sigue orando aunque te vea, abre la puerta si quieres y que te sigan viendo. Porque al final el que te va a librar soy yo y no importa si te tiran y te mueres, como quiera te va conmigo. Dios. O sea, es que no importa si me tiran en el foso o me tiran en el horno de fuego. Es que si Dios está conmigo, me libre o no, yo estoy asegurado. Entonces el lenguaje de Dios te lleva a un nivel de locura que tú eres un mártir porque tú estás dispuesto a morir por el evangelio. Es que tú entiendes que no importa si vives o mueres, eres ganancia. Es ganancia vivir o morir en Cristo es lo mismo. Wow. Porque al final ni siquiera vamos a morir. Cuando tú entras en el lenguaje de Dios, tú sabes que vas a dormir. Cuando tú entras en el lenguaje de Dios, tú sabes que vas a ser despertado. Cuando tú entras en el lenguaje de Dios, tú sabes que vas a ser transformado. Entonces, ¿para qué yo quiero estar aquí? Pablo decía, ay, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Para Pablo ya era una cárcel estar en este cuerpo porque la carne luchaba con el espíritu. El espíritu quería servirle a Dios y la carne lo que quería era la vagamundería. Dios. Pastor. El lenguaje de Dios es demasiado poderoso, varón. El lenguaje de Dios va a romper con todos los esquemas y las barreras que hay a través del tiempo y del espacio para conectar a Dios con el hombre. Lo que Jesús vino a hacer fue a conectar la sabiduría de Dios, esa palabra de la mente de Dios, y la revela y la trae a nosotros, y a la mala nos la entra a nosotros para que nosotros las entendamos. Esa comunicación de Dios está aquí hace mucho. Esa dimensión espiritual está aquí. Ya Dios nos tomó para que nosotros vivamos en esa dimensión. Amado, esto está poderoso aquí. Yo quisiera agarrar un tiempo de la eternidad, tomar la eternidad y entrarla dentro de este tiempo y que ya no sea tiempo esto, sino que sea eterno para escuchar y continuar hablando lo que el pastor está expresando aquí. Este mensaje, esta enseñanza, si puede repetirla varias veces, repítala, porque yo sé que está alimentando su fe y va a despertar su espíritu. Pastor, Dios me le bendiga de manera sobrenatural. Ha sido una honra, un honor, un privilegio tenerle aquí. De verdad, el pastor Víctor Almanza, tremendo lo que ha soltado, lo que ha expresado aquí, tremenda palabra, hablando del original de la Biblia, hablando del original de Dios, hablando, oiga, muy, muy poderoso, hablando de la palabra. Así que comparte este video con varias personas más. Las personas que quieren seguir escuchando, sigue entrando a la plataforma y puede seguir al pastor en sus diferentes redes sociales para que sean bendecidos a través de esta palabra. Así que, amado, Dios me le bendiga, Dios me le guarde, la paz de Dios sea con ustedes. Esta fue otra entrega de su plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Hasta la próxima.